La Unión Europea aprueba sanciones contra los colonos violentos israelíes que atacan a palestinos en la Cisjordania ocupada. La medida, que se propuso hace muchos meses, estaba bloqueada por el veto del líder húngaro Viktor Orbán, uno de los aliados más férreos del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Los representantes de Exteriores de la Unión Europea dieron luz verde este lunes a las sanciones contra los colonos israelíes por la violencia contra los palestinos en los territorios ocupados. Israel dice que tiene derecho a Cisjordania tras la medida. La ONU advierte que decenas de millones de personas podrían sufrir hambruna en las próximas semanas si no se restablece el paso por el estrecho de Hormuz. Irán mantiene bloqueado desde marzo esta ruta estratégica, mientras crece la preocupación por el impacto en la producción de alimentos. Delcy Rodríguez afirmó ante la Corte Internacional de Justicia que negociar con Guyana por el Esequibo es inevitable e indispensable. La presidenta encargada de Venezuela viajó a La Haya pese a estar sancionada por la Unión Europea desde el 2018 con prohibición de entrada y tránsito por territorio comunitario. La Unión Europea ha acordado imponer nuevas sanciones a colonos israelíes extremistas en respuesta al aumento de la violencia que ejercen contra los palestinos en Cisjordania, región ocupada por Israel desde 1967. Tanto organizaciones como colonos a título individual serán incluidos ahora en la lista negra. La decisión ha sido posible por el cambio de gobierno en Hungría. El ex primer ministro Viktor Orbán bloqueó durante meses el endurecimiento de las sanciones. Los países de la Unión Europea siguen divididos respecto a la adopción de medidas más duras contra Israel, como la restricción de las relaciones comerciales. Israel ha tachado las sanciones previstas por la UE de arbitrarias y políticas. Bruselas afirma que se ha producido un recrudecimiento de la violencia por parte de los colonos desde que comenzó la guerra de Gaza en octubre del 2023. Y ampliamos esta información con Ana Lázaro en Bruselas. Ana, la UE impone sanciones a colonos. ¿Por qué ahora y hasta qué punto estas nuevas sanciones representan un cambio en la postura de la Unión Europea hacia Tel Aviv? No se trata de un cambio de postura radical, pero sí que estamos ante una evolución significativa en el seno de la Unión Europea. El impacto es moderado porque las sanciones no están dirigidas contra el gobierno israelí, sino contra un número limitado de colonos y de organizaciones que promueven la violencia en Cisjordania. Pero dicho esto, como tú comentabas, sí que hay un elemento nuevo, porque tan solo ha sido posible aprobar estas sanciones tras el cambio de gobierno en Hungría y tras la caída del primer ministro Viktor Orbán, que llevaba mucho tiempo imponiendo su veto. Aún y así no ha sido posible imponer medidas adicionales contra Israel. Por ejemplo, se ha evitado incluir en la lista negra a dos de los ministros más extremistas del gobierno israelí y tampoco se han adoptado sanciones comerciales, tal y como pedían numerosos países. Pero, como ha dicho la propia jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ya era hora de pasar del estancamiento a la acción. Gracias, Ana Lázaro. Israel rechaza firmemente el acuerdo alcanzado este lunes por la Unión Europea para imponer nuevas sanciones contra colonos israelíes que viven en el territorio palestino ocupado de Cisjordania. Maya Siminovich en Tel Aviv con más detalles para nosotros. Maya, ¿cómo se interpreta allá en Tel Aviv este movimiento de Bruselas y preocupa un posible deterioro de las relaciones con la Unión Europea? Sí, Europa es el socio más importante de Israel desde el punto de vista comercial. Si se va más allá de la penalización a los colonos, sería una catástrofe para Israel. Pero aquí se siente realmente que Europa, de cualquier manera, desde el punto de vista de la gente, de las poblaciones, tienen problemas con Israel por culpa de la guerra de Gaza y en general se hace una generalización, no nos quieren y sin embargo continúan los lazos de todo tipo, diplomáticos, comerciales, etcétera. De manera que esta penalización a los colonos y algunas de las empresas de colonos es más bien una llamada de atención política. Se interpreta como que están diciéndole a Israel, por favor, tomen cartas en el asunto. Hay una violencia que ya se llama aquí terrorismo judío y no necesariamente por gente muy radical de izquierda ni antiocupación. O sea que
hay algo que se está moviendo y esta llamada de atención europea probablemente sea parte de eso. Muchísimas gracias, Maya Siminovich. Y el Líbano ha pedido a Estados Unidos que aumente la presión sobre Israel para que detenga sus ataques en vísperas de una nueva reunión trilateral prevista en Washington. Tanto el presidente libanés Joseph Aoun como el primer ministro Nawaf Salam se encontraron por separado con el embajador estadounidense e insistieron en la necesidad de consolidar el alto el fuego. Mientras tanto, la situación sobre el terreno sigue deteriorándose. Según el Ministerio de Salud Pública, el número de muertos desde el inicio del conflicto asciende ya a más de 2.800. El alto del fuego entró en vigor en abril y ha sido violado en varias ocasiones. En la reunión en Washington, las autoridades libanesas buscarán una extensión, ya que el acuerdo expira en una semana. En paralelo a los esfuerzos diplomáticos en el Líbano, la vida cotidiana continúa marcada por la guerra. Muchos intentan sostener la rutina mientras ayudan a quienes más lo necesitan. Beirut tras un nuevo ataque israelí. Algunos buscan a sobrevivientes, otros recuperan cadáveres. Es el día a día de Ali Othman. Agua con o sin gas. Por el día atiende mesas en un restaurante de Beirut. Cuando termina el turno, por la noche, arriesga su vida como rescatista voluntario. Su padre, Hussein, es un veterano socorrista y su hermano Mohammad también acaba de hacerse voluntario. Hace poco mataron a muchas personas. Recuperar sus cuerpos entre los escombros fue agotador, sobre todo porque no estamos suficientemente equipados. Hay personas más cansadas que nosotros, así que tenemos que seguir adelante. No podemos mostrar signos de fatiga. Estoy muy orgulloso de ellos, de todos. Ali y su equipo están siempre de guardia y preparados para buscar entre los escombros cada vez que hay un bombardeo. Este es el panorama que han dejado los ataques israelíes en Dahiyeh, un bastión de Hezbollah al sur de Beirut. Se han recuperado al menos 28 cuerpos, incluidos mujeres y niños. Llevamos aquí ya 5 o 6 días desde el ataque, trabajando sin descanso. Dormimos, comemos y bebemos aquí. Rezamos aquí y trabajamos por turnos. No nos iremos hasta que recuperemos cada cadáver de los escombros. Los combates entre Hezbollah e Israel han dejado a más de 1 millón de personas desplazadas, entre ellas la familia de Ali. Ahí está mi casa. Este lugar solía estar lleno de vida. Ahora está vacío. Su hogar quedó dañado por los ataques israelíes. La familia vive ahora de alquiler a las afueras de Beirut. No he visto a mi familia en 2 semanas. Me quedo en Beirut por mi trabajo y los rescates. Tengo bastante lejos a la familia. Hoy, Ali va en auto a visitar su nueva casa en las montañas, cuando su madre y su hermana le ven, se sienten aliviadas. Me preocupo todo el tiempo por él. No le desearía una sensación así a nadie. Estoy aquí con mi hija esperando a mi familia. Gracias a Dios hay un alto el fuego, pero aún así no nos sentimos seguros. La situación es muy tensa. El padre y el hermano de Ali también se han unido al reencuentro familiar. Es su primera comida juntos en más de un mes. Poco después, Ali regresa a su base en Beirut y a su vida en la que compagina el trabajo con su misión en tiempos de guerra. Siempre de guardia, siempre entre turnos. Para Ali, el descanso es solo un breve lapso entre emergencias. Se alejan las opciones de un acuerdo rápido entre Estados Unidos e Irán. Donald Trump afirmó este lunes que el alto el fuego en Medio Oriente está en estado crítico. El presidente estadounidense descartó la contrapropuesta de Teherán para terminar con la guerra, que incluye el fin del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes y la liberación de sus activos congelados. La creciente tensión hace temer un regreso de las hostilidades en el Golfo y diluye las expectativas de un acuerdo rápido para reabrir el estrecho de Hormuz. En un mensaje en redes sociales, Trump dijo que el plan iraní es inaceptable, aunque después se mostró más optimista al ser consultado en una rueda de prensa. Escuchemos lo que dijo Trump a una periodista que le preguntó si aún creía posible una salida diplomática. No, creo que es muy posible. Mira, he tenido que tratar con ellos 4 o 5 veces. Cambian de opinión. Son personas muy deshonestas, los dirigentes.
Y la ONU advierte de que decenas de millones de personas podrían sufrir una hambruna en las próximas semanas si no se restablece el paso de fertilizantes por el estrecho de Hormuz. Irán mantiene bloqueada desde marzo esta ruta marítima estratégica, por donde antes del conflicto transitaba cerca de 1/3 de los fertilizantes consumidos en el mundo. El bloqueo afecta a las principales rutas de suministro hacia países de África, Asia y América Latina. La ONU trabaja en un mecanismo para reanudar el tráfico de fertilizantes y evitar un impacto sobre la producción agrícola y el precio de los alimentos. En algunos países africanos la temporada de siembra termina en mayo, en otros en junio, julio o agosto. Básicamente tenemos solo unas semanas por delante para evitar lo que probablemente será una crisis humanitaria de gran magnitud. Podríamos ver una crisis que empuje a 45 millones de personas más hacia el hambre. Bueno, y mientras tanto, los precios del crudo aumentan y aumentan, ¿verdad, Belén Palancar? Así es, Silvia, más consecuencias por este bloqueo del estrecho de Hormuz, y es que el barril de Brent sube este lunes hasta los $104, un 3% más caro que el pasado viernes. Desde que comenzara la guerra en Irán, el precio del petróleo se ha encarecido más de un 40%. Y los nulos avances en las negociaciones entre Washington y Teherán mantienen la presión al alza en los mercados energéticos. La situación puede empeorar cada día que el estrecho de Hormuz sigue bloqueado. Por este motivo, los mercados trabajan ya bajo la expectativa de que la coyuntura fuerce al Banco Central Europeo a tener que subir las tasas de interés para prevenir una mayor subida de los precios. La escalada en los precios del petróleo, sin embargo, estaría beneficiando a las empresas petroleras. Y José David Navarro, en la Bolsa de Frankfurt, el mejor ejemplo lo tenemos este lunes con Saudi Aramco, la mayor petrolera del mundo, cuyos beneficios se han disparado un 25%, ¿cierto? Hola Belén, ¿qué tal? Pues así es, en el primer trimestre de este 2026, Aramco, que como tú adelantabas es la mayor petrolera del mundo, ha ganado 33.600 millones de dólares en beneficios netos. Eso es un 25% más que el año anterior y un reflejo evidente de que los mayores precios de la energía están beneficiando a esta petrolera saudita y cuyos ingresos son fundamentales para mantener la economía del reino saudita y para financiar esa visión 2030, una estrategia para diversificar la economía saudita. Este inicio del 2026 es un inicio, como estamos diciendo, fuerte para una petrolera que, eso sí, en los últimos 3 años, debido a la caída de los precios de la energía, la caída de los precios del petróleo, había encadenado 3 años de un descenso de los beneficios netos desde el máximo alcanzado en 2022, poco después del inicio de la guerra en Ucrania, cuando los precios de la energía también se dispararon. Y José, Arabia Saudí cuenta con otra ventaja, un oleoducto que le ayuda a sortear el bloqueo de Hormuz. ¿Cómo funciona exactamente esta tubería que está dando cierto alivio, como decimos, al reino saudita? Sí, además, Belén, es muy importante, es la razón, de hecho, por la que, a pesar del bloqueo, del cierre del estrecho de Hormuz, Arabia Saudí, Aramco, ha conseguido tener unos beneficios más elevados. Es una tubería de unos 1.200 kilómetros que recorre todo el desierto, todo el país, de la costa este a la oeste, es decir, desde los centros de producción que están más ubicados en el estrecho de Hormuz, en la parte este, hasta el Mar Rojo. Hasta ahora, en realidad, esta había sido una vía secundaria y reservada casi para las emergencias. Se construyó a principios de los años 80 precisamente con el miedo de que el recién llegado régimen de los ayatolás pudiera cerrar el estrecho de Hormuz, algo que finalmente, Belén, ha ocurrido un poco más de 40 años después. Ventajas de Arabia Saudí. Muchas gracias, José David Navarro, por este análisis. Y más temas. La refinería de Schwedt, clave para el suministro energético del noreste de Alemania, se enfrenta a una nueva incertidumbre tras el fin del transporte de petróleo kazajo a través del oleoducto Druzhba. El país busca ahora alternativas para garantizar el abastecimiento, mientras mantiene negociaciones con Polonia para asegurar nuevas rutas de crudo y evitar riesgos en el suministro. Un avión recibe combustible en el aeropuerto de Berlín. El queroseno procede de la refinería PCK del municipio alemán de Schwedt.
que también abastece de gasolina y diésel a gran parte del este de Alemania y del oeste de Polonia. Hasta ahora el crudo procedía también de un yacimiento en Kazajistán, pero desde el 1 de mayo el suministro a la refinería se ha vuelto más complicado. El oleoducto de Druzhba ha dejado de transportar petróleo kazajo a Shvet porque Rusia no permite su paso. Hasta ahora, alrededor del 20% del petróleo destinado a Shvet procedía de Kazajistán y se transportaba a través del oleoducto Druzhba. Ahora podría llegar más crudo a Shvet a través del puerto de Gdansk, aunque todavía no está claro si Polonia lo autorizará. Respecto a la pérdida de suministros desde Kazajistán, mantendremos conversaciones con el gobierno polaco. Aunque la actividad de la planta está disminuyendo, no habrá despidos en la refinería hasta finales de 2026. Junto a esta garantía, la ministra anunció una subvención de casi 350 millones de euros. La refinería invertirá esos fondos en instalaciones para producir combustible de aviación neutro en carbono. A partir de 2030, Shvet también debería producir queroseno sintético. Y nuevo anuncio, el presidente Donald Trump anuncia que quiere suspender el impuesto estatal sobre el precio de la gasolina. Trump necesita la aprobación del Congreso para suspender dicho impuesto y abaratar el precio del combustible, que ha aumentado un 50% desde que comenzara la guerra en Irán. Legisladores de ambos partidos ya han abogado por una suspensión del impuesto, ya que proporcionaría un alivio a las familias y las empresas que dependen de sus automóviles y camiones. El impuesto genera más de 23.000 millones de dólares al año, dinero que se invierte en la construcción de carreteras y en el transporte público. Hasta aquí la economía, pero tenemos más temas, Silvia. Hablamos del conflicto de Guyana y Venezuela. La presidenta encargada de ese país, Delcy Rodríguez, calificó este lunes de absurdo, antijurídico el litigio territorial que enfrenta Caracas y Guyana por la región del Esequibo. Lo hizo ante el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU en La Haya, donde llegó este lunes, a pesar de estar sancionada por la Unión Europea desde el 2018 y tener prohibición de entrada y tránsito por territorio comunitario. Rodríguez, quien ha necesitado una autorización especial para viajar a La Haya, instó a volver al diálogo directo para abordar la controversia, una herencia del colonialismo. El Esequibo, un territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados que representa cerca de 2/3 del actual territorio de Guyana, es muy rico en recursos naturales, también petróleo. Desde La Haya, Rodríguez afirmó además que Venezuela jamás ha considerado ser el Estado 51 de Estados Unidos, como ha sugerido el mandatario estadounidense Donald Trump. Vamos a escucharla. Primero que nada, hemos venido a la Corte Internacional de Justicia a defender soberanía, a defender nuestro proceso de independencia. Eso no está previsto, jamás estaría previsto, porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia, amamos a nuestros héroes y heroínas de la independencia. Y para ampliar la información, conectamos ahora en directo con el jurista argentino Luis Moreno Ocampo, exfiscal de la Corte Penal Internacional, quien nos acompaña a esta hora desde Buenos Aires. Gracias por estar acá. Bueno, considerando que Delcy Rodríguez tiene prohibido ingresar a territorio de la Unión Europea por sanciones vigentes, ¿qué condiciones específicas permitieron otorgarle el permiso especial? ¿Hubo quizás algún debate dentro de la Unión Europea sobre autorizar su desplazamiento a La Haya? No, eso es una formalidad que supongo que se la concedieron para que participe en un debate en la Corte de Justicia Internacional que puede evitar una guerra. Usted sabe que no hay guerras en América Latina. América del Sur no tiene guerras hace más de 60 años. Entonces, y este conflicto puede desencadenar una guerra donde Venezuela invada Guyana y se produzca un conflicto militar. Entonces, me parece que es muy importante esta discusión frente a la Corte de Justicia Internacional. Usemos ley y cortes para manejar conflictos y no guerras, ¿no? Así que, por esta razón, supongo que la Unión Europea aceptó darle un pase al actual presidente en ejercicio de Venezuela. Presidenta encargada de Venezuela. Bueno, si Venezuela sostiene que la vía válida para resolver la disputa del Esequibo es el Acuerdo de Ginebra de 1966 y no reconoce plenamente la jurisdicción de la Corte, ¿por qué decide comparecer ante el tribunal y qué espera lograr políticamente con esta participación directa de Delcy Rodríguez?
Lo que ocurre es que en ese acuerdo de Ginebra, que establecía negociaciones para establecer el respeto por el tratado, que se había decidido en el siglo XIX, el secretario general de Naciones Unidas, que intervenía en la negociación, decidió que no se podía seguir adelante y envió el caso para que lo dirima la Corte de Justicia Internacional. Entonces se presentó a Guyana, entonces la Corte dijo que tenía jurisdicción para actuar, con lo cual Venezuela, si no hacía nada, la Corte iba a tomar una decisión absolutamente de acuerdo con lo que diga Guyana. Ahora está intentando ver si puede cambiar esa decisión. Entonces, eso es lo que está pasando. Venezuela pretende que no acepta la jurisdicción de la Corte, pero en realidad está ahí. Y de hecho hoy la presidenta en ejercicio fue a la Corte de Justicia Internacional. Así que en términos de manejar el conflicto pacíficamente es muy buena cosa. ¿Cómo sale el tema? No sé. Venezuela está intentando conseguir algo a favor y abriendo el paraguas para que no va a aceptar el fallo si sale en contra. ¿Y usted cree que tenga posibilidades de Venezuela de ganar este juicio en la Corte Penal Internacional? Bueno, parece, yo estuve leyendo las declaraciones, es muy discutible que tenga razón Venezuela. Me parece importante que en este momento donde la guerra se maneje, la forma en que manejamos conflictos, Guyana haya logrado que Venezuela acepte estar en la Corte y haya logrado que estén discutiendo legalmente la historia. ¿Cómo se resuelve la cosa? Bueno, están los jueces para eso, pero me parece que en términos del mundo en que vivimos, por lo menos hay un caso que no se resuelve con guerra. Y eso es muy importante porque hay una región entera, que es Latinoamérica, que no tiene guerras entre estados. Entonces, eso me parece que hay que cuidarlo. Muchísimas gracias, Luis Moreno Ocampo, exfiscal de la Corte Penal Internacional. A ustedes. Y cambiamos ahora completamente de tema. El crucero HB Ondius, en el que se detectó el brote de hantavirus, ya ha zarpado con rumbo a su destino final, Rotterdam, en los Países Bajos. Esta tarde han desembarcado en Tenerife los últimos 27 pasajeros que volarán en las próximas horas hacia sus países. Ya solo quedan los 27 tripulantes a bordo del crucero, que había zarpado el pasado 1 de abril desde Ushuaia, en Argentina, con destino a Cabo Verde. Durante la travesía se produjo el brote que causó la muerte de 3 personas. Hasta el sábado, la Organización Mundial de la Salud había confirmado 6 infecciones en más. A ellas se han sumado este lunes otros 3 positivos de pasajeros desalojados ayer. Un estadounidense, una francesa que ha entrado en cuidados intensivos y también un español que permanece aislado en un hospital de Madrid. Rechazo general en Europa la idea de que el ex canciller alemán Gerhard Schröder actúe de mediador en las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia. La propuesta vendría directamente del presidente ruso Vladimir Putin, con el que Schröder tuvo siempre una excelente relación que ha mantenido durante años por su desempeño en altos cargos de empresas rusas. El ministro de Exteriores ucraniano fue el primero en expresar su desacuerdo con esta posibilidad en el marco de una cumbre con sus homólogos europeos en Bruselas. La alta representante de política exterior de la UE, Kaja Kallas, tampoco ha escatimado en claridad sobre la postura de Bruselas. En primer lugar, no creo que sea muy sensato concederle a Rusia el derecho a nombrar a un negociador en nuestro nombre. En segundo lugar, creo que Gerhard Schröder ha ejercido como lobista de alto nivel para empresas estatales rusas, así que está claro por qué Putin quiere que sea él quien ocupe ese puesto. De ese modo estaría sentado a ambos lados de la mesa. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias internacionales que queremos destacar a esta hora. En Estados Unidos, 2 grandes incendios siguen activos en el Parque Nacional de los Everglades, el mayor ecosistema natural de Florida. El fuego ya ha arrasado más de 2.000 hectáreas. Las llamas han provocado humo intenso, caída de cenizas y cierres de carreteras, mientras el estado enfrenta más de 50 focos activos en plena temporada seca.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos alerta en un informe de la grave crisis humanitaria que suponen las desapariciones en México. Más de 130.000 personas están en paradero desconocido, según cifras oficiales, como consecuencia de la violencia, en especial la perpetrada por integrantes del crimen organizado. Las mujeres migrantes y las personas jóvenes son los más afectados. Y comenzó el juicio contra el expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, acusado por supuestamente haber recibido sobornos de la empresa estatal china Sinohydro por la construcción de la mayor central hidroeléctrica del país, cuando ejercía como vicepresidente de Rafael Correa. Moreno negó haber recibido un centavo indebido por parte del Estado. El exmandatario también negó cualquier acuerdo con el ejecutivo de Daniel Noboa. Y en Bolivia se ha suspendido el juicio contra el expresidente Evo Morales, quien ha sido declarado en rebeldía tras no presentarse ante el tribunal que lo iba a juzgar por presunta trata de una menor. Sobre el exmandatario pesa una orden de captura por este caso, orden que se ha renovado hoy. Morales permanece en Chapare, su bastión político, protegido por miles de seguidores. La Fiscalía lo acusa de haber mantenido una relación con una adolescente de 15 años con la que habría tenido una hija mientras ejercía la presidencia de Bolivia. Según el expediente judicial, los padres de la menor habrían consentido los hechos a cambio de beneficios. Según autoridades judiciales, la condición de rebeldía puede impedir que un proceso empiece hasta que el acusado comparezca, salvo en casos de corrupción. Y en Londres está tomando forma un nuevo museo dedicado a los Beatles. En el edificio, distribuido en 7 niveles y ubicado en el barrio de Mayfair, los fans de los Beatles podrán acceder a archivos inéditos y exposiciones temporales. La atracción principal será la azotea, donde el grupo ofreció su último concierto en 1969. Los fans de la mítica banda de Liverpool podrán recorrer el edificio, que fue la sede de su discográfica Apple, sin relación alguna, por cierto, con el fabricante de iPhones. El museo abrirá sus puertas el próximo año y, por supuesto, nos despedimos con los Beatles interpretando su tema Get Back. Terminamos. Hasta luego. Gracias por acompañarnos.